خالد بن عشير مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعار وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Empezamos la sesión de hoy. Recordad simplemente, estamos ya en el quinto verso, el último verso de la presentación. Recordad que dijimos que el Murshid al-Mu'in consta de tres partes. La primera dedicada a la aqida, eso es lo que vamos a ver hoy. La segunda al fiqh, al derecho musulmán, solamente en lo que respecta a la ibadat, a las prácticas islámicas más comunes. Y una última parte dedicada al tasawwuf, a la espiritualidad. Y estos tres grandes capítulos empiezan con esta breve presentación en la cual el Sheikh, el Sidi Abdul Wahid ibn Asher, se presenta a sí mismo, como hemos dicho siempre, empieza con el nombre de Allah, cumple con las cortesías que deben tenerse en cuenta al principio de los escritos. Empezar con el nombre de Allah, alabarle y en esa alabanza aludir al tema del que se va a tratar. El tema del que se va a tratar son las ciencias del Islam, las ciencias al-ulum, las ciencias del Islam. Por último, saluda y bendice a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Los dos últimos versos son cortesía hacia el lector y le explica en qué consiste el poema que va a redactar, ¿no? Nos dice, wa ba'du, y después, una vez cumplida la cortesía fundamental, le dice, y después pido a Allah ayuda, a Allah glorioso le pido ayuda. Explicamos el otro día lo que significaba el término majid, era importante, para la elaboración de versos que al iletrado sean de utilidad. Toda la charla del sábado pasado se lo dedicamos a ese verso. ¿De acuerdo? ¿Qué significa pedirle ayuda a Allah? ¿Qué significa que se le pida a Allah en tanto que majid? ¿Y qué significa la elaboración de versos? Y sobre todo nos paramos mucho en lo que significa el término iletrado, analfabeto, el que no sabe nada. Es decir, este poema va dirigido al que no tiene todavía ningún conocimiento del Islam, por lo tanto empezamos con los conocimientos más básicos. ¿De acuerdo? Es decir, el autor pide ayuda a Allah, dijimos lo que era la ayuda, Allah en tanto que majid, dijimos lo que era majid, para elaborar versos que al ummi, que es un término muy importante, al iletrado, sirvan de ayuda. ¿Sobre qué temas? Los tres que vienen en el último verso. Sobre la doctrina de al-Ash'ari, el derecho de Malik y la vía de al-Junayd, el peregrino. Tres ciencias, los tres capítulos a los que va a dedicar el Murshid al-Mu'in. ¿Está claro? Eso es facilito. Eso dijimos desde el principio, en el primer día, cuando empezamos estas sesiones, dijimos que este programa de estudio está en conformidad, está en acuerdo con el famosísimo hadith de Jibril, alayhi salam, en el cual, ya sabéis todo, consiste en que Rasul sallallahu alaihi wasallam estaba reunido con los sahabas, viene un hombre vestido de un blanco sin mácula, sin ninguna mancha, se presentó allí, se puso de rodillas junto a él, juntando sus rodillas con las de Rasul sallallahu alaihi wasallam, y le pregunta, y le hace una serie de preguntas, entre ellas tres que son las más importantes. ¿Qué es el Islam? ¿Qué es el imán? ¿Y qué es el ihsan? Y Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le responde. Esos son los fundamentos, la base, lo que son las bases de estas tres grandes ciencias del Islam, tres ciencias troncales. Hay muchísimas ciencias islámicas, muchísimas disciplinas y muchísimas materias que abarcan un currículum inmenso. Es decir, quien quiera estudiar ciencia islámica tiene por delante una empresa de por vida y no va a acabar de estudiar ciencia islámica porque son muchísimas. Pero estas tres van a ser los fundamentales y están basadas en ese hadith. Un hadith en el que al final, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuando ese hombre se va, se dirige a los sahabas y les dice, ¿sabéis quién es? Y les dice, es Jibril, que ha venido a enseñaros vuestro din. Nos enseña, por lo tanto, otra palabra importante, el din, lo que nosotros traducimos por religión, será el conjunto de estas tres cosas: la doctrina, el fiqh y la espiritualidad. Lo curioso es que le dice que Jibril ha venido a enseñarles y lo que Jibril hizo fue preguntar. Y el que respondía era Rasul sallallahu alaihi wasallam.
De ahí sacan una conclusión muy bonita los comentaristas del poema de Ibn Ashir, todos señalan a que es tan importante la pregunta como la respuesta. El que sabe hacer preguntas está enseñando. Muy interesante. Por eso las clases dentro del Islam clásico siempre eran debates. Esto va a ser muy importante porque estas tres ciencias se van a construir sobre el debate, la dialéctica, se va a discutir. ¿De acuerdo? Jibril, que era el maestro de Rasul sallallahu alaihi wasallam, es el que le pregunta, se pone en la posición de aprendiz y está examinando a su discípulo realmente. Pero cada pregunta es clave. Y saber formular preguntas es tan importante como saber responderlas. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante. Se sacan de este hadith, de este hecho, de que fuera Jibril el que le pregunta, varias enseñanzas que son fundamentales. Para mí la más importante es esta que estoy diciendo, que muchas veces la pregunta es más importante, Walaikum salam, la pregunta es más importante que la respuesta, que la pregunta ya contiene un programa, y ahí lo estamos viendo. Ese hadith va a fundamentar estas tres ciencias que ahora veremos cuáles son. ¿De acuerdo? El hadith de Jibril, que lo relató al Bukhari, que lo relató al Muslim, por lo tanto un hadith sahih y válido, y es considerado uno de los pilares del Islam, ese hadith, porque divide el din en tres aspectos que son imán, islam e ihsan. Lo que hace Jibril alayhi salam es preguntarle a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es el imán? ¿Qué es el islam? ¿Y qué es el ihsan? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la rendición a Allah? ¿Qué es la excelencia? Ahora voy a explicar por qué doy esas traducciones y no otras. Y al final, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me explicó que estas tres cosas son el din. ¿Qué nombre recibe el din? El de Islam. El din del Islam, el Islam. ¿Por qué de esos tres nombres se elige la palabra Islam para designar al conjunto? Porque en árabe es tradición nombrar a las cosas por la parte más visible de su total. Entonces el imán es un acto del corazón, el ihsan es un acto del espíritu y el Islam es un acto del cuerpo, es visible. ¿De acuerdo? El Islam es las prácticas del Islam. Aunque el Islam abarque este conjunto de tres cosas. Y no se puede prescindir de ninguna de ellas. Si se prescinde de alguna de ellas, está quedando absolutamente defectuoso el din. Le falta un tercio. ¿De acuerdo? A Rasul sallallahu alaihi wasallam le llama imán, le llama islam y le llama ihsan. Sí. La excelencia. Vamos a verlo, si es lo último de lo que vamos a hablar. Lo vamos a ver hoy. En torno a estos tres temas, al imán también se le llama... ¿Qué es el imán? Vamos a empezar por orden, las tres cosas estas. Lo hemos traducido por la fe. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra fe tiene muchos significados. ¿De acuerdo? Uno de ellos, el más común entre nosotros, lo tengo en fe en ti, es decir, confío. O sea, la fe es confianza, en el uso habitual de la palabra. Y después tiene un sentido religioso, que es el que no nos sirve. ¿De acuerdo? Y sin embargo es en el que lo utilizamos en la actualidad los musulmanes. Dijimos en toda esta charla, desde que empezamos, que tenemos un problema grave con las traducciones. Las traducciones que hacemos de la terminología islámica nos llevan a errores. ¿Qué terminología? Porque aquí en Melilla, bueno, todos los que utilizan el castellano utilizan estos términos a la hora de traducir estos conceptos islámicos. Yo siempre digo una cosa que es muy sencilla, es decir, el Islam tiene muchísimo vocablo propio, que no hay por qué traducirlo. Dice la gente, es que hay que traducirlo, si no, ¿cómo se va a enterar la gente? Si no, ¿cómo se va a enterar la gente si no lo traducimos? Wa alaikum salam. No. Es mío. Lo perdiste. Decíamos que la traducción nos lleva muchas veces, quien no tiene agua. Bueno, decíamos que teníamos un problema con la traducción de los términos. Un poco de historia. Es decir, nosotros estamos hablando en español, en castellano. ¿De acuerdo? No estamos utilizando el árabe. Ni siquiera estamos utilizando Zmezig, nuestra lengua, de aquí. Fijaros bien en Zmezig, nuestra lengua.
¿Qué términos islámicos se han conservado en Zmezigt? ¿Qué términos, estoy hablando para los que saben Zmezigt. ¿Qué términos islámicos se conservan en Zmezigt? ¿Cómo se dice Dios en Zmezigt? Sidi árabe, ¿no? Sidi árabe son palabras árabes. Salah, Siyam, Alhamdulillah, Insha'Allah. Todo lo decimos en árabe. Zakan, Sidqat. No sé qué, todas las terminologías directamente cogidas del árabe, modificados según nuestra fonética y ya está. Las palabras Zmezigt que significaban esas cosas se han perdido. ¿De acuerdo? Es decir, que ya los musulmanes, cuando en esta tierra, vieron que había diferencias y que era importante recoger los términos en árabe, no traducirlos a Zmezigt. Otras lenguas que eran muy potentes, como el persa, sí hicieron traducción, pero en el Zmezigt, por ejemplo, no. Los moriscos, o sea, el castellano, cuando aprendieron castellano, cuando hablaban castellano, la mayoría de las palabras las mantuvieron en árabe. Decían el azaque, el zakat, el salat, la oración, no la traducían al castellano. Existe toda una literatura de morisca, escrita con grafía en árabe, pero en castellano, se le llama literatura aljamiada y hasta novelas de la época de los siglos XV, XVI. Si lo buscáis en Google encontraréis mucha información. Si ponéis literatura aljamiada, es literatura escrita en grafía árabe, porque conservaban la grafía árabe, pero no en árabe, sino en castellano. Se había perdido la lengua, pero se mantenía la grafía. ¿De acuerdo? Y ahí podemos ver cómo hablaban. Entonces, cuando explicaban cualquier cosa sobre el Islam, utilizaban terminología árabe. Nunca lo traducían al castellano. Incluso nosotros, cuando cualquier término hablando en castellano, preferimos dejarlo en inglés, aunque tengamos la palabra en castellano. Sin embargo, cuando llegamos al momento del Islam, todo tenemos que traducirlo al español, si no, no se entiende. Y eso es un error grave. Porque primero esas traducciones no las hemos hecho nosotros. ¿Quién hizo las primeras traducciones del árabe al castellano o a la lengua europea? Ese es el primer tema que tenemos que hablar. Es decir, tenemos que saber quién nos ha dado el cuerpo de traducciones que utilizamos nosotros en la actualidad. Bien, entonces veremos que los primeros que estuvieron interesados en el Islam dentro de la cultura occidental fueron sobre todo la Iglesia Católica y entre ellos especialmente los jesuitas. Van a hacer una labor de traducción importantísima. Van a traducir el árabe al latín y del latín al castellano con el objetivo no de conocer el Islam, sino de servirse del Islam para convertir al cristianismo a los musulmanes. Entonces no les interesaba tanto el contenido del Islam como traducir lo que ellos tenían al árabe. ¿De acuerdo? Entonces toda la terminología cristiana le van a buscar equivalentes en árabe y lo van a hacer de una forma muy poco científica, sino a lo que les suena. Entonces establecieron equivalencias. La fe es el imán, Allah es Dios, Malaika son los ángeles, el salat es la oración, y así todo lo que utilizamos, todo el lenguaje que nosotros utilizamos está cogido, no del Islam, está cogido de los jesuitas, que interpretaron el Islam a su manera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros cuando utilizamos ese lenguaje en castellano que está cargado de su significación dentro del cristianismo, estamos traicionando completamente lo que es el Islam. Es lo que vimos el primer día cuando hacíamos el análisis de lo que significaba Bismillahir-Rahmanir-Rahim, que cuando lo traducimos en el nombre de Allah, estamos traduciendo por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, está como modelo la frase de consagración, la fórmula de consagración dentro del cristianismo. Eso es, si realmente los musulmanes pensáramos lo que significa estaríamos cometiendo shirk. Porque estaríamos considerando que la persona que dice Bismillahir-Rahmanir-Rahim está sustituyendo a Allah. Está actuando como Allah. Que eso es lo que hace el sacerdote cuando consagra la hostia y el vino. ¿De acuerdo? Cuando los convierte en carne de Dios y en sangre de Dios. ¿De acuerdo? Su musulmán no lo hace. Cuando dice Bismillah no está cambiando la naturaleza de nada. Está reconociendo que Allah es el principio que hace real las cosas. Simplemente que Él es el creador de todas las cosas. Hay una diferencia de objetivo tremendo en las frases. Entonces hay que tener cuidado cuando traducimos términos importantes del Islam. Muchas veces no tenemos forma de traducirlo al castellano, pues se deja en árabe, y si lo traducimos al castellano tiene que ser con la advertencia de una explicación de realmente qué es lo que significa esa palabra cuando la utilizamos. Entonces, imán, la fe. La fe está en contra de la razón. Primera base fundamental dentro del pensamiento occidental.
La disputa entre la fe y la razón son famosas dentro del pensamiento occidental. ¿De acuerdo? Son dos opuestos. ¿Qué es tener fe? Hablando ya en un sentido específico, ya no solamente como confianza, sino en el sentido que tiene en castellano, wa alaikum salam, esa palabra. Dime. Como tú has dicho en castellano, dice la fe, ¿qué es lo que es la fe? Sí. ¿Cómo dicen ellos que es la fe en el diccionario? Vamos a ver, la fe tiene muchos significados. Uno de ellos es la confianza. Yo tengo fe en ti, Idris. Creer en algo aunque no se pueda ver. No, es más grave. Aunque no se pueda ver, no. Es creer algo que va en contra de la razón. Es distinto. Es decir, pero no, búscalo en un diccionario más específico, es decir, de teología. Nosotros lo estamos utilizando en el sentido que tiene dentro del cristianismo, no en el uso normal. En el uso normal ya sabemos que es tener confianza, creer en algo que no ves, yo tengo fe. Pero realmente la fe, si tú la buscas en un catecismo, la fe es creer en algo que repugna a la razón, que 3 y 1 es lo mismo. Es decir, la Trinidad. Es decir, 3 y 1 es lo mismo. Es decir, tú aceptas eso que no aceptarías cuando vas al mercado. Cuando vas al zoco a comprar algo, cuentas bien, no dejas que te engañen. Pero en religión sí dejas que te engañen. 3 y 1 es lo mismo. Toda la historia que hay con respecto al pecado y a la redención, a la culpa, el pecado original. Fijaros bien que pocos cristianos saben la importancia tremenda que tiene el pecado. El pecado es más poderoso que Dios. O sea, para perdonarte, Dios tiene que enviar a su Hijo unigénito para que lo maten, para poderte perdonar. Tú eso se lo cuentas a un musulmán y dices, bueno. O que la hostia es carne de Dios realmente, no es metafóricamente. Y el vino es sangre de Dios realmente, no metafóricamente. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, ¿por qué tengo que aceptar eso yo? Porque hay una autoridad que es la Iglesia que no se equivoca, que lo dicta y así es. Y tú lo tienes que aceptar. Eso es tener fe. ¿Vale? Es decir, la fe es la aceptación de lo que tú normalmente no aceptarías de ninguna de las maneras, no lo entenderías, sería para ti absurdo. Fijaros bien que dentro del cristianismo existe la teología que intenta racionalizar la fe. Todo lo que se racionaliza no es objeto de fe, no tiene mérito para el cristiano. Para que la fe es un carisma dentro del cristianismo, es decir, tiene un valor enorme. Y tiene un valor enorme porque es un esfuerzo que tú haces por aceptar lo que no aceptarías normalmente. Porque es sencillamente absurdo. Eso es la fe. En la actualidad los musulmanes entienden imán como fe. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas esa palabra tantísimo, termina proyectándose en el original árabe. Decíamos que en la prensa en la actualidad, en árabe, se utiliza la expresión bismi fulanito, en el nombre de fulanito, con el sentido que tiene en Occidente. Es decir, el original árabe ha perdido su significación en favor de la traducción. Eso es curiosísimo, un fenómeno muy interesante que nadie se preocupa por estudiar. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, en Melilla sobre todo, utilizamos el imán como sinónimo de fe. Pero como fe dentro del cristianismo, es decir, cuando vais a escuchar a los musulmanes decir hay que creer en el Islam y no utilizar la razón. Porque la razón, claro, hace que no tenga mérito la fe. Si tú has razonado algo, ya no tiene mérito que tú te lo creas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que significa el imán dentro del Islam, que es una cosa completamente distinta. Bien. El Islam parte, cuando vamos a exponer después, empezaremos el próximo día, inshallah, cómo se expone la doctrina del Islam. Y veremos cómo se hacía hasta hace 20, 30 años, no cómo se hace en la actualidad, de eso volveremos a ver ahora. Se hacía una exposición racional. Es decir, un musulmán no puede aceptar nada que no entienda. Tiene que razonar. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tiene que razonarlo hasta llegar al extremo. Es decir, el imán consiste en hacer un esfuerzo de abstracción, de análisis y abstracción, hasta llegar a lo último, a lo que la razón te permita. Es decir, cuando tú piensas, por ejemplo, en qué es lo que, además los musulmanes lo hacen de una forma muy aséptica, ya veremos cuando estudiemos el aqd al-ash'ari, lo que significa este término que es fundamental, hacen un esfuerzo de abstracción tremendo
para llegar a la raíz esencial de las cosas. Y veremos que hay toda una cosmovisión de la cual los musulmanes en la actualidad no tienen ni idea. Estamos hablando de unas enseñanzas que se han perdido. Bueno, no, que se han perdido, no, es falso. Sí que sigue manteniendo, pero no es la privilegiada y mucho menos en Melilla. Veremos cuál es la que está privilegiada en Melilla. ¿Qué versión del Islam o de la doctrina del Islam es la que tenemos los musulmanes en Melilla? Y veremos que no tiene nada que ver con sus raíces, con las raíces que tiene el imán. Lo veremos. Hoy vamos a señalar algunas cosillas si nos da tiempo. Decíamos que el imán es un esfuerzo intelectual tremendo, y lo veremos, y seguiremos sus pasos en los próximos días, inshallah. Un esfuerzo intelectual hasta llegar a lo esencial. Y lo esencial, cuando se llega ahí, de forma racional, lo veremos, es infinito y eterno. A lo que llega la ciencia cuántica, las matemáticas cuánticas, la física cuántica, a lo infinito y lo eterno. Ante lo cual ya la razón no tiene recursos. Y empieza una cosa que en el árabe se llama el ghaib. ¿Qué es el ghaib? Porque fijaros bien que siempre que decimos el imán, decimos el imán bil ghaib. La fe en el ghaib. ¿Qué es el ghaib? ¿Cómo? Que no vemos, sí o no. Ausente. Ghaib significa literalmente lo ausente. Lo ausente para los sentidos, para todos los sentidos, incluida la razón, que es lo fundamental. Es decir, aquello para lo que no tenemos recursos ni físicos ni mentales para conocerlo. ¿De acuerdo? Es decir, efectivamente, incluso en matemáticas llegamos a un concepto absolutamente lógico, pero que es incomprensible, que es lo infinito. El infinito no tiene ningún sentido, no es pensable. La nada es un concepto que no es pensable, porque hubo un momento en que nosotros éramos nada. ¿Cómo en la nada surge el ser? Todos estos conceptos nos asoman, lo iremos viendo paso a paso, al infinito y a lo eterno. Y lo infinito y lo eterno, ahí ya no tenemos nada que hacer, no tenemos recursos, ni lo vemos, ni lo tocamos, ni lo olemos, ni lo sentimos, ni lo podemos pensar. Ante eso, que se llega de una forma racional, que es lo importante, llegaremos de una forma racional a eso, ante eso caben dos posturas nada más, o tres. Negarlo, echarse para atrás, negarlo sería el ateísmo, el equivalente al ateísmo, echarse para atrás, que es el agnosticismo, o sumergirse en eso, que es el Islam. Es aceptarlo y adoptar la actitud adecuada ante eso para lo que no tiene recursos. ¿Y cuál es la actitud adecuada? El Islam, la rendición. Si intentas pensarlo, si intentas manipularlo, lo destruyes. Lo conviertes en un ídolo. También analizaremos qué significa la creación de los ídolos dentro de estos conceptos. Entonces, Allah es simplemente, lo dijo Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu. Dijo, idrak, adam el idrak, idrak. ¿Qué significa eso? Cuando se llega en ese momento, no percibir, darte cuenta, percibir que es imposible la percepción, esa es la percepción. Es decir, en ese momento el conocimiento que tú tienes, el no conocimiento que tú tienes es el único conocimiento posible. Es decir, es en el no conocimiento donde tú intuyes a Allah, lo que significa Allah y lo que significa el ájira, el malaika, el jinn, aquello para lo que no tenemos ni sentidos suficientes ni inteligencia suficiente. ¿De acuerdo? Se trata, por lo tanto, de sumergirse en eso, no de convertirlo en un ídolo, que veremos que es lo que se hace con frecuencia también. Entonces eso le llama el imán bil ghaib. Fijaros bien, la razón tiene unos procesos que le llamamos el pensamiento o la reflexión. ¿Cuál es el proceso y la reflexión con el ghaib? Se nos dice al principio del Corán, Surat al-Baqara al principio, alladhina yuqimuna as-salata wa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Los que creen en el ghaib y establecen el salat. Establecen, no realizan. El salat, la oración, en el Islam no es una cosa que se hace, es una cosa que se erige. Aqama yuqim, levantar, construir. ¿Por qué? Porque el salat tiene su momento, sus abluciones previas, sus normas muy estrictas, donde tú no tienes ninguna libertad, tienes que hacerlo en su momento y como tiene que hacerse. Eso significa construirlo, erigirlo. No es una cosa que tú hagas así al tuntún. Y esa es la conexión, por llamarlo de una manera intelectual, que tenemos con el ghaib.
Es donde podemos conocer a Allah. En el salat, no en la reflexión. Pero para llegar a ese punto tenemos que seguir un proceso de reflexión muy, muy exigente, que es lo que veremos cuando estudiemos la aqida del imam Abul Hasan al-Ash'ari, radiyallahu anhu. ¿Vale? Muy importante esto. El imán se formula en aqida. ¿Qué significa aqida? Doctrina, una enseñanza. Vamos a utilizar el término doctrina para una enseñanza bien establecida, bien definida. Aqida, su plural, aqaid. Entonces, en el imán, por lo tanto, lo que vamos a estudiar es la aqida, la doctrina. Y tiene una ciencia que es la ciencia del kalam. Para estudiar seriamente la doctrina del Islam, lo que el Islam enseña sobre Allah, sobre los profetas, sobre Yawm al-Qiyamah, sobre todos esos temas que son teóricos, que no te implica una acción, sobre todos esos temas, ha elaborado una ciencia racional, absolutamente sistemática, increíble, de un contenido absolutamente alucinante que los musulmanes no conocen en la actualidad en un 90%. Que se enseña en universidades como Al-Azhar, en sitios que conservan todavía la enseñanza tradicional. Y es un ejercicio de pensamiento de un valor increíble. Tiene más nombres, se le llama Ilm al-Kalam, se le llama Ilm al-Tawhid, se le llama Ilm Usul al-Din, o se le llama, los Hanafía, el imam Abu Hanifa le llamaba al-Fiqh al-Akbar, el gran fiqh. Es esa ciencia en la cual se estudia la aqida con una profundidad, como veremos, que te deja la más absoluta de las perplejidades cuando uno penetra en ella. Al principio, para estudiarla es muy difícil porque utiliza mucho tecnicismo. Es una ciencia muy árida, muy difícil. Ilm al-Kalam, la ciencia del Kalam, es una ciencia muy, muy, muy difícil. Tiene su base en la lógica. Estudiaremos eso cuando empecemos. Empezaremos con una breve presentación también a la aqida en la que se estudiarán algunos conceptos de lógica, porque sin ella no puedes meterte en la que es la ciencia del kalam. No puedes pensar de una forma rigurosa, porque lo que se va a hacer en la exposición Ash'ari de la doctrina del Islam es absolutamente riguroso. ¿De acuerdo? Y a eso se llegó, a las conclusiones de la ciencia del kalam, se llegó como resultado de muchísimos debates. Es decir, es una ciencia dialéctica. Esto es muy importante, como decíamos antes. Nosotros no tenemos una institución, entiendas una iglesia, no tenemos una institución que nos diga lo que tenemos que creer. Los musulmanes se tenían que poner de acuerdo entre ellos. ¿De dónde van a sacar su doctrina, su enseñanza, lo que el Islam enseña? Pues del Corán y de la Sunna. ¿De acuerdo? Pero muy pronto los musulmanes empezaron a discutir entre ellos sobre eso, cuál era la interpretación más correcta del Corán y de la Sunna en todo. Va a haber discusiones absolutamente en todos los terrenos que se van a crear muchas escuelas distintas. Eso es natural dentro de un movimiento que desde el principio había establecido que no existe una institución que lo represente, una institución infalible que les diga lo que tienen que creer. Es decir, es muy distinto esta concepción a la del cristianismo. El cristianismo tenemos al Papa, que es infalible, que cuando habla ex cátedra hay que creérselo, diga lo que diga, y por lo tanto establece lo que son los criterios para la doctrina de la Iglesia, una doctrina que viene desde la autoridad de una institución. Eso en el Islam jamás ha existido. Por lo tanto, eran los musulmanes pensando. Y a la hora de pensar, cada uno tiene su propio pensamiento. Y es legítimo. Las escuelas dentro del Islam son todas legítimas mientras sean rigurosas, es decir, sean capaces de explicar racionalmente por qué han llegado a esa conclusión. Esto va a ser muy importante en todos los ámbitos del saber dentro del Islam. Lo veremos después cuando veamos el fiqh y cuando veamos el tasawuf. ¿De acuerdo? Y entonces dentro del Islam va a haber escuelas distintas. Todos conocemos algunas de ellas. Shia, por ejemplo, tenemos la diferencia entre chiíes y suníes. Tendremos que hablar mucho de ellos. Cómo surge en cada una de las escuelas, cómo surge la escuela chií, cómo surge la escuela sunni, cómo surgen los Khawarij, los Jarijí, que también habréis escuchado hablar, pero de otras muchas que seguramente no habéis escuchado hablar nunca. Los Qadarías, los Jabriya, los Murjía, los Nawasib. Todas esas cosas son muy interesantes porque es la historia de un pensamiento muy riguroso, en el cual también hubo tontería. ¿Cuál es la tontería máxima
dentro de la aqida, de la doctrina. Es una cosa que se le va a llamar el hashu. ¿Qué pasa? Una palabra árabe que pasó hasta alguien que no es serio. ¿De acuerdo? El hashu es interpretar desde una literalidad rayana en la superficialidad más absoluta un texto del Corán. El Corán mismo dice, Allah en el Corán dice que el Corán consta de textos que son unívocos y textos que son equívocos. Lo que se llama en árabe al-muhkam y al-mutashabih. Todo esto lo hablaremos con mucha más tranquilidad cuando expongamos la doctrina. Ahora solamente estamos viendo ideas generales. Es decir, en el texto hay, ¿qué significa un texto muhkam, un texto unívoco? Es un texto sobre el que no cabe más que una sola interpretación. Texto unívoco es Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahí no hay nada que discutir. O cuando dice Laysa kamithlihi shay, no hay nada que se le asemeje a Allah. Allah no tiene semejante alguno. Es un texto unívoco. Y después están los textos equívocos. ¿Qué significa texto equívoco? No hay que equivocarse, la traducción puede un poco sonar rara. Un texto equívoco es un texto que permite varias interpretaciones distintas. O ninguna. ¿Qué significa alif lam mim? Allahu a'lam. Un texto coránico mutashabih. Un texto sobre el que no podemos decir exactamente qué significa. Podemos interpretarlo de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Y también hay textos dentro del Corán que hablan de las manos de Allah, de los ojos de Allah. Hay textos de hadices que dicen que Allah ríe, que Allah no sé cuánto, no sé qué, que no están en conformidad con los ayat muhkama, con los textos unívocos. Es decir, y el Corán dice, Allah dice en el Corán consta de ayat de versículos que son unívocos, otros que son equívocos, y la madre del libro son los textos unívocos. Es decir, la referencia, el fundamento es el texto que sea muhkam. Y texto muhkam es Laysa kamithlihi shay, nada se le asemeja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, que significa lo mismo. Lam yakul lahu kufuwan ahad, Laysa kamithlihi shay. A Allah no se asemeja a nada. Por lo tanto, las manos, que está sentado en un trono en el séptimo cielo, todas esas imágenes coránicas que son de carácter antropomórfico, que parece que Allah consta de partes, tienen que ser interpretados correctamente y no según el hashu, es decir, la interpretación rápida de quien realmente no entiende la lengua árabe. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen esos textos que son equívocos es embellecer el lenguaje coránico. Son metáforas. ¿De acuerdo? Entonces hay que interpretarlo correctamente. Para eso tienes que estar dotado de una serie de conocimientos que se le llaman conocimientos instrumentales, ciencias auxiliares de las grandes ciencias del Islam. Una de ellas es la lógica, otra de ellas es el balaga, la retórica. Saber la intencionalidad con la que los árabes hablaban. Entonces sabremos que muchas cosas son metafóricas y eso lo hacemos nosotros en nuestra cotidianidad constantemente. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que hay textos del Corán que son mutashabih, que son equívocos y que hay que interpretar adecuadamente. Y no interpretarlos de una forma rudimentaria. Salam alaikum. Es decir, no tenemos que cometer el hashu. Porque el hashu, la interpretación grosera del Corán, por ejemplo, es la de que hay que interpretarlo literalmente. ¿De acuerdo? Si utilizamos esa regla y interpretamos el Corán literalmente, incurrimos en kufr. Tú dices, si interpreto literalmente el Corán, ¿es kufr? Ponme un ejemplo, Abdurrahman. Han olvidado a Allah y Allah los ha olvidado. ¿Allah olvida? Eso está en el Corán. O sea, si yo interpreto literalmente eso, tengo que decir que Allah olvida. Se le olvidan las cosas. Eso es kufr. Evidentemente tiene un sentido metafórico. Quiere decir que los deja al margen, los abandona. Ahí olvidar significa abandonar, no significa olvidar. Si lo interpreto como olvidar es kufr, pero es lo que dice. ¿De acuerdo? Entonces diremos que ese es un texto mutashabih. Produce una... Hay que saber interpretarlo. Para saber interpretarlo, no se trata de inventarse la interpretación, sino de recurrir a datos. ¿Qué datos? ¿Dónde tenemos esos datos? En la lógica y lo tenemos también en la retórica. Es decir, lo que se llama ilm al-ma'ani,
la ciencia de la intencionalidad del discurso. Es decir, qué es lo que se pretende con una frase dentro del árabe. Y eso es una ciencia. Os decía antes que las ciencias islámicas son muchas, no estas tres que estamos viendo ahora, sino que son muchísimas. Y unas se apoyan a otras. Y tener un conocimiento de todo ello te lleva toda la vida. No es suficiente. Necesita mucho más tiempo que eso, más que una vida. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, en la actualidad, los musulmanes que han perdido esa capacidad de raciocinio, de racionalidad en la interpretación de las cosas, que era uno de los valores fundamentales dentro del Islam, se ha perdido en favor de una concepción más fideística, más basado en la fe. Te lo crees y ya está. Hace que incurramos en la actualidad en el hashu. El 90, por no decir el 99% de los libros que hay sobre Islam en la actualidad, sobre doctrina islámica, incurren en hashu, en tajsim, en antropomorfización, en considerar que Allah es un cuerpo. Y que es un cuerpo que además está en el séptimo cielo, sentado sobre un trono. Y eso basado en versículos coránicos, pero que no se saben interpretar adecuadamente. Y sin embargo, un trabajo que ya está hecho. Lo que pasa es que los musulmanes hemos renunciado a lo mejor del Islam en favor de lo peor, que es que la barbarie. Ese es otro problema gravísimo que tendremos que hablarlo también aquí. Entonces tenemos que existe el problema del hashu, por lo tanto se hace urgente estudiar el kalam en condiciones. Es decir, reestudiar la aqida, la doctrina del Islam, a la luz de los grandes pensadores musulmanes, de los grandes imames, no estamos hablando de intelectuales a la occidental, sino de grandes imames que eran gente del din, que eran awliyaullah, que eran gente sabia y santa a la vez, y que son los grandes maestros de la ciencia del kalam. Entre ellos destaca el imam al-Ash'ari, del que casi ninguno de vosotros habréis escuchado hablar. Y sin embargo es tan importante como el imam Malik. Yo me acuerdo de pequeño, cuando yo era pequeño, la gente no sabía muchas cosas, no sabíamos nosotros que nosotros éramos malikíes. En el Magreb somos malikíes, pero tú le llegas a preguntar a mi madre, a mi padre, al señor Hamsi Darbe, si quién era el imam Malik, no lo sabían. Pero eran malikíes, salat suyo, su salat, su ayuno y todas esas cosas, era según las reglas del imam Malik. ¿De acuerdo? No lo sabían. Resulta que nuestras concepciones islámicas, en lo más profundo de nuestro ser, sin darnos cuenta, son ash'aríes, pero no lo sabemos. Por eso es importante estudiar el kalam ash'ari para redescubrir la doctrina del Islam y no dejarla en manos de gente que comete hashu, que es interpretar al tuntún, tashen. ¿De acuerdo? Ahí viene hasta meses, lo tenemos ahí para decirlo claramente. Eso no se puede hacer. El hashu significa relleno. Cuando rellenas el pollo, lo que sea, lo que le metes dentro, el hashu. Entonces es hablar por hablar. Hablar con relleno, no realmente con sabiduría. Para tener esa sabiduría hacen falta dos cosas. De una de ellas hemos hablado el otro día. Decíamos que para estudiar la ciencia del Islam no hay que ponerse a estudiar la ciencia del Islam. Hay que cambiar el alma primero. Eso es lo que enseña el imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, radiyallahu anhu, en el Ihya Ulumuddin. El Ihya Ulumuddin no es un libro, aunque se llame Ciencia de la Revivificación de la Ciencia del Islam, no es un libro sobre la ciencia del Islam. Es un libro previo a estudiar el Islam. Es decir, la exigencia que había moral y ética para el estudiante de Islam eran enormes. ¿De acuerdo? Y eso era necesario antes de ponerse a estudiar el Islam. Por eso el Islam, este libro va dirigido al ummi, al que se ha limpiado de todo saber superficial. Eso es lo que hablamos el otro día, el sábado pasado. Entonces decimos que esto es importante cuando hablamos, por lo tanto, de personajes que son de la altura intelectual del imam Abul Hasan al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Que hubo otro, también muy importante, y además contemporáneo, que es el imam al-Maturidi. El imam al-Maturidi, radiyallahu anhu, vivió, no se conocieron para nada. Uno vivió, el imam al-Ash'ari, en Irak, en Bagdad, en Basora, nació en Basra, nació en Basora y vivió en Bagdad, y el imam al-Maturidi en el actual Uzbekistán. ¿De acuerdo? No estaban en contacto. Desarrollaron un sistema de pensamiento para el estudio de la aqida del Islam que era al 90% idéntico uno al otro. Subhanallah. Viviendo en la misma época, pero una distancia tremenda entre ellos. Uno en Uzbekistán y otro en Irak. Y cuando te lees los libros de ellos, parece que uno lo ha copiado del otro. Eso es muy importante y llegaremos a saber por qué. ¿Por qué? Porque la aqida, el imán es el mismo.
Y si eres riguroso pensando, lo normal es que coincidas con otro gran intelectual al 90%. Y el 10% en el que se discrepa son cuestiones lingüísticas, que uno utiliza una palabra y el otro utiliza otra. ¿De acuerdo? La aqida sharia está... Hay dos formas realmente de exponer la doctrina del Islam. Uno, hacerlo en base de versículos del Corán y de hadices. Eso está muy bien. Es sencillo. Tú expones la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Wahid, la aqida tahawiyya, si no la conocéis, yo la tengo traducida. La aqida tahawiyya es una forma de exponer la aqida de una forma muy sencilla, sin meterse en complicaciones intelectuales. Y después la que es metiéndose en problemas intelectuales, que es el kalam. El musulmán que quiera saber lo que enseña el Islam rápido, sin meterse en más follones, que no hace falta, con leerse la aqida tahawiyya tiene suficiente. Pero si uno tiene inquietudes, ya tiene que meterse en problemas, que es el kalam. ¿De acuerdo? Y el kalam, como yo os decía antes, es una ciencia infinita, tremenda, 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 muy árida. O sea, no aconsejo que leáis a Abul Hasan al-Ash'ari, pues no se entiende una palabra lo que dice. Necesita mucho conocimiento de la lengua árabe, mucho conocimiento de lógica, mucho conocimiento de la situación del Islam en su época, muchísima información tienes que tenerlo antes de meterte en cualquier libro de kalam de contenido fuerte. ¿Qué es lo que hace Ibn Asher aquí en este poema? Lo resume en 40 versos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a tener una imagen global, ¿de acuerdo? Pero suficiente como para darnos cuenta de qué va el tema, ¿de acuerdo? Pasamos, eso es el imán, la primera parte, la primera de la ciencia del Islam. Conocer qué es lo que tenemos qué es lo que los musulmanes creemos, cuál es nuestra cosmovisión, cómo nos representamos el mundo, qué es lo que podemos decir acerca de Allah, qué podemos decir acerca de Rasul sallallahu alaihi wasallam, y veremos que el sistema que se ha seguido es absolutamente racional. Y termino con una cosita antes de meterme en lo que significa la palabra Islam. Ibn Tufail, era de Guadix. ¿Vale? Escribió un libro en Al-Ándalus muy bonito, que se llama Hayy, en árabe, Hayy ibn Yaqdhan. Está traducido al español y el título que le han puesto en castellano es El filósofo autodidacta. ¿Vale? Es un librito de filosofía, no es de kalam, es de filosofía, pero que es muy interesante. Y es un relato que ha tenido después mucha trascendencia incluso en el pensamiento occidental, aunque nunca se ha reconocido. Cuenta la historia de un niño que se cría en una isla. ¿Cómo ha llegado ese niño a esa isla? Pues nos dice, esto es contándote el cuento, es un cuento. Dice, unos dicen que fue un accidente, que se hundió un barco y el niño llegó allí por casualidad y lo amamantó una gacela. Y ese niño se crió como un animal más dentro de esa isla. Pero como tu ser humano que es, tenía raciocinio y empezó a pensar y a crear incluso su propio lenguaje y a fijarse en lo que le rodeaba. ¿De acuerdo? Y entonces ahí en la historia, una historia filosófica, ya empieza a ser árido y feo, empieza a contarte cómo va llegando de conclusión en conclusión hasta llegar a conocer a Allah y a saber que ha tenido que enviar un mensajero. No sabe quién, pero ha tenido que enviar algún mensajero. Todo eso lo va deduciendo Ibn Tufail de Guadix. Lo va deduciendo de una forma lógica, y cuenta que cuando ya es adulto ve morirse a la gacela, que salen de su cuerpo, él la abre para ver qué es lo que le ha pasado a su madre, porque para él su madre la abre y ve que sale vapor, que hay algo especial en el cuerpo que antes funcionaba y que no funcionaba, llega a concepciones incluso médicas, físicas, no sé qué, no sé cuánto, una cosmovisión, os decía. Para saber lo que significa cada cosa dentro de la aqida hay que tener una imagen concreta del mundo, la veremos. ¿De acuerdo? En estas charlas de los sábados. Veremos muchas cosas que son muy interesantes, poquito a poco. Entonces, al final llega la deducción de que hay un creador del que él sabe por una serie de cosas que va a coincidir con el kalam ash'ari. Y también acerca de Rasul, acerca de un montón de cosas que son lo que los musulmanes creemos. Y que cuando ya es mayor, pues resulta que hay un barco que llega, que son musulmanes, se lo encuentran en la isla, le enseñan a hablar y le empiezan a explicarle el Islam y dice, si yo eso pues ya lo sabía. Todo eso que vosotros me estáis diciendo, lo que yo no sabía es que el profeta se llama Muhammad. Eso yo no lo sabía, sallallahu alaihi wasallam. Pero ahora vosotros me lo decís, pues perfecto. ¿De acuerdo? Se hace musulmán con ellos.
y se lo lleva a la civilización, se lo llevan a la civilización. Y cuando ve a todo el mundo peleado entre sí por cuestiones religiosas, vuelve a su isla para morir en ella en paz y tranquilo, que no necesitaba tantos follones de los musulmanes como tenemos entre nosotros. Es un libro precioso, aburrido, porque lo que yo he contado de golpe la historia, pero realmente un libro largo donde explica a base de conceptos lógicos, etcétera, toda esa. Pero eso, en cualquier caso, es en lo que consiste el tema de la aqida, que realmente es qué es lo que sabe el ser humano en su fitra, en su naturaleza primordial. El mutakallim, el experto en kalam, que por cierto es kalam, no qalam, no tiene nada que ver qalam, que es un bolígrafo, con kalam, que es discurso. Se dice que la ciencia del kalam, se le llama ciencia del kalam, ciencia del discurso, porque enseña a razonar y a expresarse. Pero ya os digo que es una ciencia que tiene mucho calado y es muy intensa, muy intensa. Y meterse en ella es muy difícil. Por lo tanto, es la ciencia del kalam, recordadlo, kalam, discurso, lo que habéis estudiado conmigo en árabe conocéis esta palabra perfectamente. El experto en kalam se le llama mutakallim, hablador, porque lo que va a hacer sobre todo es hablar mucho, especular, pensar, reflexionar, utilizar el logos, la palabra, para llegar a eso que decíamos antes, al máximo al que la razón nos permite llegar. ¿De acuerdo? Bien. Hay muchas más cosas, muchísimas, pero son las que empezaremos a hablar de ellas el próximo día. La otra de las partes del Islam, hemos dicho la interior, la del conocimiento, en la que tenemos el auxilio de la ciencia del kalam, la del Islam como práctica física, lo que estudia otra ciencia que es el fiqh. Tanto aqida como fiqh son palabras que son novedosas, es decir, no existen con el significado que tienen en la actualidad dentro del Corán. Cuando el Corán habla del fiqh, no está hablando del derecho, que es el significado que tiene la palabra fiqh normalmente, sino que fiqh en árabe significa conocimiento profundo de lo que sea. Fiqh significa conocimiento profundo. Y el que lo tiene se llama faqih. Ahora bien, como término técnico, ¿qué significa el fiqh? El fiqh significa el conocimiento, el conocimiento práctico de las prácticas del Islam en todos los ámbitos, junto a sus pruebas. ¿De acuerdo? El dalil. Ahora hablaremos de eso también. Es decir, el fiqh tiene un sentido, se le traduce normalmente como jurisprudencia o como derecho, pero realmente tiene un significado mucho más amplio, ya que es lo que el Islam ha enseñado que hay que hacer en lo que sea. ¿De acuerdo? Desde cómo hacer el salat, cómo ayunar en Ramadán, cómo mantener relaciones comerciales, cómo casarse, cómo divorciarse, cómo hacer la guerra, todo lo que se diera en la vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam forma parte del fiqh, el conocimiento que se nos transmite de la parte práctica del Islam. Se divide en dos grandes capítulos, el ibadat, las prácticas espirituales, las prácticas religiosas, y después el muamalat, que son las transacciones sociales, lo que os he dicho, el matrimonio, el divorcio, el comercio, todo. Es decir, el fiqh tiene una ciencia previa. Hemos dicho que dentro del Islam está la ciencia que es, más todas las que lo soportan. Una de la ciencia que ayuda al faqih más es la ciencia, aparte de la gramática, también el conocimiento de la aqida, el kalam, todo eso, fundamentalmente una ciencia que se llama usul al-fiqh, los fundamentos del fiqh, que también es una teoría de derecho absolutamente alucinante, que crearon los musulmanes en su momento. De tal manera que si tú dices que haciendo el salat tienes que poner la mano derecha sobre la izquierda, tienes que justificarlo, no es decirlo y ya está. Y tienes que explicar por qué llegas tú a esa conclusión. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes, lo mismo que sucedía con el kalam, sucede con el fiqh. Es decir, los musulmanes no están dispuestos a aceptar nada del Islam como no se ha fundamentado en el Corán y la Sunna y explicado racionalmente de por qué es así. ¿De acuerdo? O sea, nadie puede introducir en el Islam nada que no le pertenezca, ni puede sacar fuera del Islam nada que le pertenezca. ¿Queda claro? Entonces, necesita eso de muchísimos conocimientos. Ahora, para nosotros es una cosa muy sencillita, pero el fiqh es el resultado también de muchísimos debates, de muchísima experiencia y de muchísimos conocimientos.
Hemos hablado antes de dos escuelas de Kalam, la Ash'ari y la Maturidi. Dentro del fiqh vamos a hablar de 4 escuelas, que son las que han llegado a la actualidad. Esas 4 escuelas, ¿cuáles son? La Hanafi, la Maliki, la Shafi'i y la Hanbali, ¿sí o no? Pero había muchas más. Pero hemos dicho que las otras se perdieron porque los maestros que las fundaron no tuvieron discípulos adecuados, simplemente por eso. Porque los discípulos de esos maestros no supieron elaborar todo un sistema a partir de la enseñanza del maestro. Pero tanto Abu Hanifa como el imam Malik, como el imam Shafi'i, como el imam Ahmad ibn Hanbal, sí tuvieron alumnos, a discípulos muy capacitados y sus enseñanzas tuvieron continuidad y llegaron hasta nuestros tiempos. Entre ellos destaca el imam Malik, que es el que nos corresponde a nosotros y el que vamos a estudiar su fiqh en lo relativo solamente al ibadat en estas clases. Una cosa muy importante, y esto también hay que hacer un poco de historia. Hemos dicho que el defecto de la aqida era el hashu, y muchos más que veremos. Estoy ahora simplemente viendo algunas líneas generales, muy por encima. También en el fiqh hay problemas. ¿De acuerdo? También se puede banalizar. Fijaros bien. Hemos dicho hay como mínimo 4 escuelas dentro de Ahl Sunnah. Después está el quinto, que es el de la Shia, que es el madhab al-Ja'fari. Está también el madhab al-Ibadi. Hay muchas escuelas de fiqh. Las nuestras son 4, las de los sunníes. Pero todas merecen respeto porque todas son escuelas muy rigurosas. ¿De acuerdo? Incluyendo lo de la Shia, que la gente tiene ideas muy equivocadas, sobre todo aquí en Melilla, acerca de la Shia. Shia es un movimiento muy serio y su escuela jurídica es muy seria. El madhab al-Ja'fari, madhab Ahl al-Bayt, un madhab muy riguroso, con sus cosas que no son... En materia de fiqh no hay diferencia entre Shia y Sunna. Las diferencias que hay son diferencias que existen entre los malikíes, los hanbalíes, los hanafíes con los shafi'íes. Realmente, a nivel de fiqh, la diferencia entre Sunna, de esto lo hablaremos en su momento, la diferencia entre Sunna y Shia no es destacable. Se destacan. Ellos tienen el matrimonio muta. Pues hubo sahaba que lo practicaron, cuidado, no se lo han inventado. Casarse sin sadaq y sin nada. Te casas tú y yo no. Bueno, tú y yo no. Se casan en 5 minutos y a los 10 minutos están divorciados. Se puede hacer dentro de Shia. Se llama matrimonio muta, que nosotros no aceptamos, la Ahl Sunnah. Pero ellos lo tienen y lo justifican, o sea que no se lo inventan tampoco. En la actualidad hay muchas críticas, pero eso tiene otra historia. En el fiqh va a ser muy importante el ¿qué? El dalil. ¿Qué es el dalil? El dalil es la prueba. Si tú como musulmán no puedes hacer nada, como musulmán, si no tienes dalil, prueba. ¿Qué es la prueba? Hay un montón de pruebas. Las dos principales son el Corán y la Sunna. Es decir, un texto basado en un texto coránico o un texto de la Sunna que sea sahih. Si no es sahih, no. El hadith, si es sahih, tiene fuerza de dalil, es decir, es probatorio. ¿De acuerdo? Hay más pruebas. Pero vamos a quedarnos con esas dos que son las más importantes. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El fiqh es eminentemente práctico y hay muchísima discrepancia entre los ulama, lo cual es normal, ya que, como hemos dicho, los textos islámicos son muchísimos y a la hora de interpretar puede haber diferentes criterios, porque tú interpretas de acuerdo a criterios. ¿De acuerdo? Esto es importante, también lo veremos, lo analizaremos. Son muy importantes, por lo tanto, los criterios. Por ejemplo, dentro del madhab al-Maliki, la escuela del imam Malik, es importante, muy, muy importante, amal ahl al-Medina, cómo practicaban el Islam la gente de Medina. Y el imam Malik lo pone por encima del hadith, por debajo del Corán, pero por encima del hadith. Esto va a ser una cuestión muy importante a la hora de ver las diferencias entre los diferentes madhabs, es decir, qué criterio utilizaban. Y todo está razonado, no es por casualidad. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que las discrepancias entre las escuelas son naturales desde el momento en que son resultado de un esfuerzo intelectual en el cual tú has utilizado unos criterios que después demuestras que son rigurosos. Por eso, entre los musulmanes suníes, por ejemplo, pues no hay problema de que uno sea maliki, sea shafi'i, sea hanafi o sea hanbali, todos somos musulmanes, alhamdulillah, no hay problema, aunque haya discrepancias de opinión sobre la realización de determinados actos en función de los diferentes criterios que se utilicen. ¿De acuerdo? Eso es normal. Pero vivimos unos tiempos muy mediocres, unos tiempos en que los musulmanes no somos serios y confundimos las cosas.
¿Cuál es una de las grandes confusiones que ha habido en el siglo pasado que han tenido los musulmanes? Pensar que la diferencia de opiniones son quién tiene la razón. Entonces, tiene que ser una cosa que sea verdadera. O lo que dijo Malik, o lo que dijo Abu Hanifa, o lo que dijo... ¿Cómo lo vamos a saber? No hay forma de saberlo. Con lo cual, fuera. Los madhhab fuera. Las escuelas fuera. Y vamos a hacerlo nosotros ahora desde el principio bien. Y vamos a explicar el fiqh, cada cosa con su dalil. Como si lo anterior hubiesen sido tontos. ¿De acuerdo? Yo aseguro una cosa. Si buscáis cualquier cuestión dentro del fiqh en la que haya discrepancia entre las escuelas y veis las opiniones que son elaboraciones muy complejas de uno y de otro, saldréis con la cabeza hecho un bombo. No sabréis quién tiene la razón. Yo tuve curiosidad hace tiempo por saber, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, en las mezquitas de Melilla nadie hacía el salat así, todo el mundo lo hacía así. Solamente aquí dice Zeus está así porque el Sheikh al-Alawi lo ordenó, pero siempre hacía así, ¿vale? Como los Shia. Y de repente hemos cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué hemos cambiado? Bien, si tú te pones a buscar las razones por las que hay que hacerlo así y las razones por las que hay que hacerlo así, te vuelves loco. No sabes quién tiene razón. Te lo aseguro. Es decir, todos te empiezan con hadices, con razonamiento, y todos tienen razón, y los dos tienen razón. ¿Vale? Bien. Pero a los musulmanes eso les ha parecido mal. Como fuimos derrotados por el colonialismo, y nos costó, bueno, no hemos salido de esa situación, ni mucho menos con las independencias formales. Se pensó en su momento, a finales del siglo XIX, que la razón de la decadencia de los musulmanes era la desunión, el famoso tema de la desunión, que es un tema venenoso, y que tenemos que unirnos. Y para unirnos tenemos que eliminar todas las diferencias. Qué bonito, queda bonito. Pero eso realmente es confundir la unidad con la uniformidad. Es decir, los musulmanes habían luchado contra el colonialismo, mantenían una unidad perfectamente, gracias a los otomanos en su momento, ofrecían un frente común contra el imperialismo, por ejemplo, siendo cada uno, pues Maliki, Shafi'i, Hanafi, eso no era un problema, como no lo es. Tú te vas a Turquía, haces el salat en la mezquita, resulta que ahí son Hanafi, ¿tú lo notas? No lo noto yo, no, nada. Un poquito, una cosita a cosa, pero en fin, ni nadie me pregunta a mí por qué yo hago así, por qué muevo el dedo en vez de dejarlo tieso, o cositas de esas, que son las diferencias que hay entre Hanafi y Maliki, por ejemplo. ¿De acuerdo? A nadie le importa, las diferencias no son importantes. Le hemos dado importancia para no pensar en los verdaderos problemas. El problema de los musulmanes es que se han inventado problemas que no existen. Y uno de ellos es que la diferencia de escuelas es motivo de desunión. No son motivo de desunión, nunca lo han sido. ¿De acuerdo? Surgió en los años 20 del siglo pasado un movimiento político muy importante en el mundo musulmán, que son el Ikhwan al-Muslimin, los hermanos musulmanes, que todos habéis escuchado hablar de ellos. Un movimiento muy serio, muy sólido, y tuvo varios intelectuales importantes, entre ellos uno que se llamaba Sayyid Sabiq, no Sayyid Qutb, Sayyid Sabiq, que escribió un libro muy importante que se llama Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah fue el intento, este hombre Sayyid Sabiq era un alim, un gran sabio, había estudiado en el Azhar, tenía una formación muy rigurosa, e intentó hacer un tratado que cogiera de toda la escuela, unificar las cuatro escuelas. ¿De acuerdo? Utilizó un lenguaje muy sencillo, la literatura de derecho islámica también, igual que el kalam, es muy árido, la gente había dejado de estudiar esas cosas porque son pesadísimas, ¿de acuerdo? Y él hizo pues todos los temas que trata el fiqh con un lenguaje más moderno, en un árabe más actualizado, mucho más claro, más resumido, yendo a los puntos esenciales. ¿De acuerdo? Bien. Y ese libro, Fiqh Sunnah, lo ha estudiado todo el mundo, en el mundo musulmán. Tuvo la organización de los hermanos musulmanes, una organización muy poderosa, la distribuyó por todo el mundo. O sea, todo el mundo que estudiaba algo de fiqh, que quería estudiar fiqh, estudiaba la obra de Sayyid Sabiq. ¿Qué te viene? El hukm, el juicio sobre cualquier tema dentro de la sharia, dentro del fiqh, y te decía la opinión que entendía Sayyid Sabiq como la mejor, apoyada en un dalil, en una prueba. ¿De acuerdo? La prueba es un texto coránico, un hadith, que dice esto hay que hacerlo porque tengo este texto. ¿De acuerdo? Y ese libro pues lo ha leído todo el mundo musulmán y ha sido fuente de fitna, de discordia. ¿Por qué?
Es un libro muy bueno. Es decir, si tú lo entiendes, si tú estudias el Fiqh Sunnah de Sayyid Sabiq como introducción al estudio del fiqh, está muy bien. Pero si consideras que es el texto válido sobre el fiqh, está muy mal. Es decir, es una opinión. Todo libro de fiqh, todo libro de fiqh, un libro de opiniones, razonamientos, no sé cuánto. Lo que pasa es que al extenderse tanto el fiqh sunnah, tener un lenguaje muy fácil y darte un dalil, una prueba sobre cada cosa que menciona, pues la gente se ha creído que eso es lo único que hay. Y entonces ahí es donde nos ha cambiado a todos, lo que te decía antes. ¿Por qué la mano ahora se pone así? Porque lo dice Fiqh Sunnah. ¿Por qué hay que decir Dua al-Istiftah? Cuando empieza el salat tienes que decir unas cosillas antes de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Porque lo dice Fiqh Sunnah. Y te viene un hadith, tienes razón. Entonces, toda la gente piensa que porque te viene un dalil, porque te viene una prueba, pues eso es así. En el lenguaje coloquial nuestro, cuando tú dices cualquier cosa, dime cuál es el dalil, cuál es la prueba. Claro, el Islam hay que aportar la prueba. ¿De acuerdo? Bismillah, voy a beber un poquito de agua, que estoy ya. Y descansar. ¿Seguimos? Y saludarse después del salat, y hacer du'a comunitario, hacer el hizb, estudiar el Corán juntos, todas esas cosas. Como no tienen dalil, como no tienen una prueba que las respalde, pues ya todo eso es bid'a. Es una innovación dentro del Islam, lo cual es completamente falso. Y lo iremos viendo poco a poco. ¿Se puede renovar? ¿Cómo? Se puede. O sea, perfectamente. Y es lo que os decía, por ejemplo, cuando tú ves a un shi'i o un ibadi, que no son suníes, hacen el salat siempre así. La gente dice, mira, están haciendo vida. Los maliquíes lo hacíamos así. En Marruecos, y todavía hay mucha gente que se aferra al tema del maliquismo más puro. Lo veremos. Ibn Ashir enseña que el salat hay que hacerlo así. Cuando lleguemos a eso, dirá que poner las manos así es makruh. Makruh, detestable, que no hay que hacerlo. O sea, según Ibn Ashir. Lo veremos. Y veremos qué es lo que realmente enseña Malik sobre ese tema. ¿De acuerdo? Bien. O sobre si se puede decir Bismillah o no se puede decir Bismillah en el salat. Todas estas cuestiones las iremos viendo. Son muchos temas. Entonces, ¿dónde estaba yo? El dalil, la prueba. ¿Qué pasa con el tema de la prueba? La gente confunde aquí una cosa. Es decir, cuando nos dicen hay que hacer esto así porque el Rasul sallallahu alaihi wasallam dijo esto. ¿Se acabó el tema? No. Ese es el gran error que se comete en la actualidad. Te piden el dalil y se creen que el dalil es una frase, que sea del Corán o de la Sunna. Y eso no es el dalil, porque con el dalil tiene que ir el istidlal, el razonamiento. Es decir, tened en cuenta eso que os he dicho antes, que cualquier tema es muy complejo. Entonces es verdad que ya el Islam, el fiqh, se ha enseñado dándole al musulmán el total, sin dalil. Es decir, que nosotros como sabemos hacer salat porque lo hemos visto como lo hacen nuestros padres, nos lo han explicado muy resumido y tira para adelante. ¿De acuerdo? Y no sabemos cuál es el dalil de esto, cuál es el dalil del otro, cuál es el dalil de todas nuestras acciones durante el salat, por ejemplo. Y sin embargo, tienen dalil, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Y tiene su razonamiento dentro del Madhab Maliki, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, con eso muy fácilmente se nos estafa. Porque con que te digan un dalil, pues parece ser que como tú no tienes el dalil, no lo sabes, lo que tú estás haciendo está mal hecho. Si hace el salat está mal hecho, no. Existen 20 dalil también para hacerlo así, Lo que pasa es que no lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor siempre es seguir una escuela, porque todas valen, porque todas han hecho un razonamiento muy serio y muy riguroso para llegar a unas conclusiones. El problema con el libro de Sayyid Sabiq, que es un libro, como os digo, muy bueno para empezar a estudiar fiqh, pero no convertirlo en el libro de fiqh, que es lo que se ha hecho en la actualidad. E incluso libros que han venido después que son infinitamente peores. Hay libros muy malos sobre el fiqh, que son libros muy sectarios, de una secta muy concreto y que parece que es del Islam totalmente. No. Por mucho dalil que tenga, y aunque tú no conozcas el dalil, ni el hecho de no conocer el dalil demuestra que eso sea verdadero, ni al revés. ¿De acuerdo? Con lo cual, quiero decir que el tema del fiqh es un tema muy serio como para tomárselo a broma como se hace en la actualidad. Hemos visto que en el aqida, en el imán, lo que hay es hashu. Eso decíamos de tira para adelante y ya está, interpreto de la forma más grosera posible el Islam, la enseñanza del Islam, y eso es el Islam verdadero. O en el fiqh, que vale con cualquier dalil para tirar para adelante, abusando de la ignorancia de la gente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos como maestro que nosotros vamos a seguir en esta posición, pues al imam Malik, que es un personaje incuestionable dentro del Islam, como son Abu Hanifa, todos, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i y Ahmad ibn Hanbal. Para nosotros, y después hay otros más.
y otros que han sido olvidados y no pasa nada. ¿De acuerdo? Eso en el terreno del Islam. Por lo tanto, en el Islam vamos a ver las prácticas del Islam. Las que incumben a todos los musulmanes, que son las ibadas. Lo demás tiene que estudiarlo cada uno en función de sus propios intereses. Si te vas a dedicar al comercio, conviene que estudies la parte que el fiqh maliki le dedica al comercio. Si te vas a divorciar, tienes que aprender lo que enseña el fiqh maliki sobre el divorcio, o si te vas a casar y todas esas cosas. Cada uno, en función de lo que después va a ser su realidad, tiene que estudiar del fiqh el campo que necesite. Pero aquel que incumbe a todos los musulmanes es este primero, que son de las prácticas más comunes. Y por último llegamos, porque ya vamos a terminar rápido, al tema del ihsan, la excelencia. El ihsan, ahsana yuhsin, en árabe significa hacer bien algo, de forma excelente. ¿De acuerdo? De ahí vienen nombres que utilizamos nosotros constantemente, Hasan, Muhsin, todo viene de Muhsin viene de ihsan directamente. Muhsin es el que hace algo de forma bien. Y el ihsan es hacer el Islam bien. ¿De acuerdo? La pregunta que le hizo Sidna Jibril a Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam es ¿qué es el ihsan? El Rasul sallallahu alaihi wasallam le respondió: an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Esa fue su respuesta. Que adores, que reconozcas a Allah como si lo vieras. Si no lo ves, que sepas que Él te ve. ¿Vale? Eso es el ihsan. Es decir, actuar en presencia de Allah. ¿De acuerdo? Actuar en presencia de Allah. Eso es el ihsan. Ser musulmán sabiéndote que Allah no está ausente. No es gaib, en realidad. Eso que decíamos al principio del gaib, lo ausente, lo misterioso, aquí ya no vale. Allah ya está presente, no es ausente. El ihsan es el arte de, o la ciencia de, transformar el alma. ¿De acuerdo? Es el conocimiento del nafs, de la psique humana. Los tratados de tasawuf son de psicología profunda. Es conocer el alma y corregir sus defectos. Y eso es un conocimiento obligatorio para todo musulmán. En la actualidad no se aprende en ningún lado. Bueno, mentira, se aprende, pero en muy pocos sitios. Y necesitas un maestro que haya recorrido ese camino de perfeccionamiento del alma, es decir, de eliminar del alma todas sus mezquindades, todas sus maldades, y sustituir cada una de esas maldades por algo bueno. De tal manera que llegues a ser un ser transparente, un ser de luz. Y ese es el único que está capacitado para ver a Allah. Ver a Allah quiere decir estar en su presencia. Es el que pasa, gracias a transformación personal, a la presencia de Allah. ¿De acuerdo? Dentro de esa ciencia, que ya os digo, igual que el kalam, igual que el fiqh, es una ciencia que tiene unas dimensiones desproporcionadas, gigantescas. El imam que nos va a servir de ahí de referente es el imam al-Junayd. Se ha puesto de moda ponerle a las niñas Junaida. Junaida viene de este hombre, del imam Abul Qasim al-Junayd al-Nahawandi. ¿De acuerdo? Un personaje que también vivió en Bagdad, de origen persa, pero que vivió en Bagdad, y que fue uno de los maestros más grandes que ha habido para la espiritualidad, para la transformación del espíritu. Entonces tenemos estas tres ciencias, el kalam, el fiqh y el tasawuf, el sufismo, que tienen equivalencia con el imán, el islam y el ihsan, que son la forma de ciencias que han adquirido estas palabras dentro de su desarrollo dentro del islam. Aqd al-Ash'ari, la doctrina del Ash'ari, el fiqh del imam Malik y el método manera de Junayd el peregrino, el que se dirigió hacia Allah, el imam al-Junayd. Decíamos antes que en castellano, ya con esto termino, en castellano tenemos muy poco material. Sobre aqida, sobre doctrina islámica, no hay nada decente. Están los 10.000 libros llenos de hashu, de antropomorfismo, que te explican a Allah como si fuera un ser humano. Eso hay que descartarlo completamente. No hay nada. Sobre fiqh, tampoco. Sobre tasawuf, ahí ya está empezando a haber cosas interesantes. Aquellos que estén interesados, porque es una materia fundamental, en castellano se ha traducido en 2 volúmenes, este es uno de ellos, la risala del imam al-Qushayri. El imam al-Qushayri es uno de los discípulos tardíos del imam al-Junayd y escribió una risala, un tratado sobre tasawuf, sobre espiritualidad musulmana. Está traducido
bastante bien, en dos volúmenes, y este es un ejemplar para el que esté interesado, para echarle un vistazo y saber le podéis hacer una foto y meterla en el grupo o lo que sea, para quien esté interesado. También se está traduciendo el Ihya Ulumuddin, la obra fundamental del imam Abu Hamid al-Ghazali. Y ya te lo he traído los libros, está muy bien la traducción, aunque está cristianizada la traducción, está bastante bien. Estos libros, cuando se junten los 40, serán el Ihya, el libro de el imam al-Ghazali, que os decía que es una obra fundamental para empezar en el Islam. Es el conjunto de saberes con los que uno tiene que tener antes de empezar dentro del Islam. Son 40 libros, en árabe es uno solo, ¿de acuerdo? Y se está publicando en el castellano también. La traducción está bien, es cristianizante, utiliza la terminología cristiana, pero bueno, es lo que hay. Y también yo lo aconsejo mucho para quien quiera. Estos libros son de Khalid, ya te los he traído, le he echado un vistazo y me gusta bastante la traducción, me acepto la traducción. ¿De acuerdo? Está también la de Abu Hamid al-Ghazali, la alquimia de la felicidad, traducido en 4 volúmenes gruesos, que esos 4 volúmenes fue un resumen que él hizo en persa de el Ihya Ulumuddin, de estos 40 libros. Está en 4 libros, también está traducido en la misma editorial que la Risala del Imam al-Qushayri. ¿De acuerdo? Después también hay, hablando de sufismo, y ya para conocer, por ejemplo, la Zawiya que nos acoge, la biografía del Sheikh Sidi Ahmed al-Alawi, un santo sufí del siglo XX. Esto es muy fácil de encontrarlo en internet y que está en PDF. Físicamente no. Físicamente porque está más que agotado. Eso es un libro bastante interesante. Que empieza a ver sobre esos temas, pues empieza a ver algo en castellano, y ya se puede hacer algo. Y pues, si os parece, lo dejamos por hoy aquí. Y ya continuaremos, inshallah, la semana que viene. La siguiente estaré fuera, no habrá charla, pero la próxima, el sábado que viene, sí. En cualquier caso, yo seguiré poniendo en el grupo, iré anunciando las sesiones para que no nos confundamos, ¿vale?